Listo. Pues hola, ¿qué tal, querida audiencia de Pie de Página? Estamos aquí en una entrevista muy, muy importante bueno, estamos Luciana Oliver y Hola. yo, Alejandro Ruiz. Una entrevista con Francisco Andrés Santiago Sintón. Él es editor ejecutivo de una revista que se llama Crítica Cuaderno de Discusión Política en Puerto Rico. Y pues nada, aquí está Francisco, quien desde allá, desde Puerto Rico, después de esta jornada electoral que ha sacudido al mundo entero con la victoria de Donald Trump y otros espacios más que ha ganado los republicanos dentro de los Estados Unidos, pues también es importante hablar de Puerto Rico y el contexto político en el que está pues esta isla, ¿no? Entonces, Francisco, te saludamos acá desde la redacción de Pie de Página. ¿Cómo estás? Saludos, saludos, mucho gusto a todas, todos que nos escuchan, ¿verdad? O nos ven. Ya tú sabes, acabamos de salir de un juego electoral bastante cansón, ¿no? Y pues antes de adelantarme, pues ahí es donde estamos en estos momentos. No ha terminado el juego electoral. O sea, ayer fue elecciones generales, obviamente en el caso de Puerto Rico, también pasa en otros países, ¿no? Está el voto adelantado, hay otras modalidades de voto que ahora es que se van a empezar a contar. O sea, que no ha terminado, pero pues, obviamente ya hay unas tendencias bastante claras, vamos a decirlo de esa manera. Claro. Claro. Pues, Y un Luciana. poco para empezar, hablando como de dónde viene toda esta organización, podemos hablar también de los huracanes del 2017, ¿cierto? Un poco como preguntarte qué se reorganizó, qué se reestructuró en la sociedad puertorriqueña a partir de este desastre ambiental y cómo ves tú ese caminar hacia lo que sucedió ahora con el resultado de un segundo lugar de la alianza entre los partidos independentistas y el Victoria Ciudadana. Ok. Bueno, siempre cuando yo hago estos ejercicios con compas de América Latina, siempre trato de empezar por lo básico, por más a veces, ¿verdad? Simple que suene. Para quien no sepa, ¿no? Puerto Rico es una isla del Caribe. En la menor de las mayores y la mayor de las menores está ahí en el mismo medio. Eh, pero por encima de todo, ¿no? Obviamente Puerto Rico fue parte o fue colonizado, ¿no? Conquistado por España en su momento y después, a raíz de la guerra hispano-cubana norteamericana en 1898, fue trasladada como botín de guerra hacia los Estados Unidos, ¿no? Y desde ese momento, pues hemos sido colonia de los Estados Unidos. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, conforme el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Puerto Rico le pertenece a, pero no forma parte de los Estados Unidos. Y eso, ¿verdad? A nivel de, cuando vamos a hablar de una perspectiva macro, de elementos importantes que van a ir impactando estas elecciones, pues ese es uno de esos elementos macros, ¿no? ¿Y por qué lo digo y por qué es importante? Porque desde ese momento en adelante, muchas de las expresiones y de las luchas, por decirlo así, en Puerto Rico en el transcurso del siglo XX van a estar mediadas por la postura de los grupos participantes en lo que respecta a los Estados Unidos. ¿Me explico, no? Inclusive en el caso del proceso electoral puertorriqueño, que empieza, ¿verdad?, de manera más autónoma, vamos a decirlo desde esa perspectiva, en 1952, porque antes de eso, ¿verdad? No se escogía el gobernador, no se escogía casi todas las cámaras, ¿no? No voy a estar leyendo en un proceso histórico, pero todos los partidos hasta el momento, ¿verdad? Con ciertas variaciones que incluyen estas elecciones, lo que les identifica en el juego electoral no es tanto si es de izquierda o de derecha, sino su relación con los Estados Unidos. Y me explico. O sea, está el Partido Independentista Puertorriqueño, ¿no? Que es uno de los partidos históricos, por decirlo así, que su objetivo es ser, ¿verdad? Objetivo es lograr la independencia de Puerto Rico. Está el Partido Popular Democrático, cuyo objetivo por mucho tiempo, ¿verdad? Al inicio no fue así, pero después fue, ¿verdad? Vamos a decirlo, el partido que fundó el Puerto Rico moderno en el sentido de que mantuvo la colonia y en ese proceso de mantener la colonia creó, ¿verdad? El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es como se conoce legalmente hasta hoy en día. Y es la relación que hay hoy en día. Y está el Partido Nuevo Progresista, cuyo objetivo es, ¿no? La anexión con los Estados Unidos. En esa dinámica, por los últimos 60, 70 años, por 60 años realmente, ha habido un bipartidismo, ¿no? Un intercambio entre el Partido Nuevo Progresista, que es anexionista, y el Partido Popular Democrático. Las fuerzas independentistas han tenido múltiples expresiones. Eh, Parte de las razones por la cual ha surgido de esa manera, ¿no? Es porque obviamente tiene un elemento de tendencia de izquierda bastante fuerte, pero también por la gran represión que ha sufrido en el transcurso del devenir de su historia, ¿no? Cada vez que ha logrado retar el sistema, ¿no? Dicho esos parámetros,
más acercándonos a qué pasó en estas elecciones, pues hay varios elementos. Primero, desde el 2008, el sistema colonial quebró y desde ese momento pues tenemos o vivimos una depresión económica en la cual yo veo como mucho, desde el 2008 para acá, 5 años han tenido no más de 1% de crecimiento. El resto de los años ha sido crecimiento negativo. Eso ha llevado a un éxodo poblacional en la cual desde ese momento damos 3.8 millones de personas, ahora somos 3.1 millones más o menos. O sea que estamos hablando de un éxodo de más de 500.000 personas, casi la gran mayoría hacia los Estados Unidos, ¿no? Eh, a su vez, pues eso lleva a lo que en Puerto Rico a mí me gusta llamar una crisis de deuda tardía, porque nos pasó lo mismo que le pasó a muchos de los países latinoamericanos en los años 80, que es que a raíz de esas medidas neoliberales que llegaron tardíamente también, hubo una crisis de deuda que junto con la crisis económica llevó a un impago del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que Puerto Rico no es un país independiente, por ende, para bien o para mal, no entras en eso, no puede ir al Banco Mundial, no puede ir al Fondo Monetario Internacional, pero también, como no es un estado de los Estados Unidos, no puede, ¿verdad?, allanarse al proceso de quiebra establecido por el Código, ¿verdad?, de quiebra de los Estados Unidos para los estados de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la opción? Pues en el 2016, bajo el presidente Obama, se aprueba la ley promesa. La ley promesa lo que establece un proceso especial de quiebra en donde se escoge una junta de control fiscal, que es una junta de burócratas, vamos a decirlo de esa manera, de derecha. El presidente de los Estados Unidos nomina a esa junta y el Senado de los Estados Unidos confirma esa junta y esas son las personas que representarían a Puerto Rico en el proceso de quiebra y quienes deciden sobre el fisco de Puerto Rico, cómo se gasta el dinero en el país. O sea que para todos los efectos uno puede argumentar que aún con ciertos elementos de autonomía, o sea, de por sí es una colonia, a eso se le añade que hay una Junta de Control Fiscal que es realmente quien toma las decisiones, que hay ahora una mayor limitación ¿verdad?, de autonomía de gobernanza, o sea que realmente lo que se decide acá es algo aún más limitado, ¿no? Por decirlo de esa manera, que es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos. Eso ha llevado en los últimos 10, 15 años, ¿no?, a un proceso masivo de recortes, ¿verdad?, de servicios, de recortes de derechos y un proceso que a su vez lleva, ¿no?, a mayor depresión económica y a más gente saliendo del país. Ese es el escenario. Eso también ha llevado a mucha lucha, pero pues cuando pasan, ¿verdad?, la compañera, se me escapa el nombre, cuando habla del paso de los huracanes, ¿no? Huracán Irma y huracán María, lo que hizo el huracán María era destapar a luz pública lo que ya se estaba viviendo, que era, ¿verdad?, una precariedad inmensa. Nosotros cuando hablamos de estos temas en Puerto Rico, lo que siempre argumentamos es que los desastres naturales, pues son desastres naturales, ¿no? Eso siempre ha existido, la palabra huracán es una palabra de pueblo originario. De hecho, los españoles lo adoptan ¿verdad? Cómo los pueblos originarios le llamaban ese fenómeno atmosférico. Pero la crisis humanitaria que ocurre después es algo creado, porque tiene que ver directamente con cómo, ¿verdad?, el gobierno local y el gobierno federal, en este caso estadounidense, ¿verdad?, administra el proceso de recuperación y de respuesta a emergencia. Y eso es totalmente creado, eso es algo totalmente, ¿no?, que está bajo el control de seres humanos y por ende, pues es algo que se puede fiscalizar, ¿no? Y obviamente lo que ocurrió fue un desastre, ¿no? Donde hubo corrupción, donde hubo 4.000 muertes aproximadas a raíz de la crisis humanitaria. Hubo como 20 muertes por el huracán, si no me equivoco, o sea, directamente asociados al huracán, pero después el resto de las muertes tuvo que ver más con la situación de crisis humanitaria que se vivió en el país. En ese proceso, ¿no?, surge lo que se llamó surgen dos cosas a la vez. Primero, la creación de un partido que se llama el Movimiento Victoria Ciudadana, que, ¿verdad?, entra al juego electoral en el 2020 y que a diferencia del resto de los partidos no se afinca exclusivamente a una opción de descolonización, vamos a decirlo de esa manera, sino que, ¿verdad?, lo que hace es acordar el mecanismo que le llamamos una asamblea constitucional de estatus. Pueden de la idea es que tú puedes ser, ¿verdad?, independentista, anexionista o, ¿verdad?, libre asociacionista, vamos a decirlo de esa manera, y puedes entrar al partido, ¿no? A la misma vez que eso está sucediendo, también surge el Proyecto Dignidad, que es una expresión de ultraderecha neopentecostal, lo mismo que ha sucedido en muchos de estos países en la región, que ya está hacia la derecha del Partido Nuevo Progresista, que es la que es a la derecha, que es anexionista y que históricamente ha tomado posturas más conservadoras. Y lleva, ¿no?, mientras se va creando eso, ocurre algo que es la filtración del Telegram de un chat, ¿verdad?, de un chat de grupo,
de distintas personas del gabinete del Partido Nuevo Progresista, que fue el que estaba manejando la situación, y eso ocurre en el 2019. Y de ahí salen cuanta barbaridad tú puedes imaginar, ¿no? Y eso lleva a las protestas que nosotros le llamamos el verano combativo del 2019, que, ¿no? Que el saldo, que yo sé que también tuvo expresión internacional, fue que por primera vez en la historia del país, ¿no? Se obliga a un gobernador electo a renunciar a su cargo. Eso nunca había pasado de esa manera antes, y ¿verdad? Es un hito histórico que yo creo que influye directamente en tanto las elecciones del 2020 como las elecciones ahora, ¿no? Eh, ya entrando ahora, pues, aparte de, ¿verdad?, la manifestación de artistas participando en esos procesos, etcétera, y también el proceso mismo de fortalecimiento, tanto del Movimiento Victoria Ciudadana como el Partido Independentista Puertorriqueño, pues lleva a la contienda electoral actual, en la cual, ¿no? En ese transcurso, en esos 4 años, se logra lo que se llama una alianza, que fue, ¿verdad?, un acuerdo entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño para participar del juego electoral. El esquema electoral puertorriqueño es muy restrictivo, ¿no? No ha sido reformado, y, por ejemplo, en Puerto Rico no hay segunda vuelta, no es proporcional, por ende, ¿verdad? Es un proceso en el cual quien gane la mayor cantidad, aunque la mayor cantidad sea 10%, es quien se lleva todo, ¿no? Y eso es el escenario a la cual, pues, nos enfrentamos en este juego electoral. Ahí, ¿verdad? Haré una pausa para cualquier pregunta antes de No, seguir. pues justo, Francisco, este panorama que nos pones como que un poco adelanta algunas de las preguntas que teníamos como ya previstas como a hacerte, pero creo que levanta otra reflexión más que me gustaría como escucharte, ¿no? Digamos, desde los 80, 90, bueno, obviamente si nos rastreamos más en la historia, pues más atrás también hay registros, pero digamos, hay un movimiento independentista muy fuerte con muchas expresiones, ¿no? Desde los macheteros con Filiberto Ojeda hasta otro tipo de organizaciones que van más hacia una vía política electoral, ¿no? En estas elecciones vimos que tuvieron al menos ustedes 5 papeletas, ¿no?, para elegir gobernador, municipales, legisladores y bueno, a la presidencia de Estados Unidos, y también este referéndum o plebiscito sobre el estatus que quiere mantener Puerto Rico, ¿no? Hay distintas posiciones, distintos, pues sí, o sea, como debates que se pueden estar dando entre el movimiento independentista. No sé si se pueda calificar de izquierda o no al movimiento independentista. Esa es una de las preguntas que quisiera hacerte. Y también, pues, ¿cuál, digamos, es la ruta política que tú consideras que es como la que debe de seguir Puerto Rico ante este contexto donde parece que estas elecciones son más simulación y es más como ciertas compravendas, o si realmente tiene un peso fuerte dentro de la isla, dentro de los habitantes de ahí de Puerto Rico, ¿no? Ok. Bueno, hubo varias preguntas ahí interesantes, o que si se me queda algo me la vuelves a repetir. Voy a Claro, empezar por el movimiento independentista. No, o sea, el movimiento independentista puertorriqueño es un movimiento de larga tradición, ¿no? O sea, el primer grito el grito nuestro se llama el Grito de Lares, que fue contra ¿verdad?, la colonia española en 1868, y antes de eso, ¿no? Hubo puertorriqueños que participaron en las revoluciones del Atlántico, ¿verdad?, bajo el mando de Simón Bolívar, entre otros libertadores. Simón Bolívar llegó a tocar el terreno puertorriqueño en la isla municipio de Vieques. Siempre hemos tenido conspiradores, siempre hemos estado peleando, ¿verdad?, por la libertad nuestra y la de otros pueblos, porque también cuando uno empieza a escarbar por ahí, cuánta lucha ha habido en la cuenca del Caribe, yo te aseguro que hubo un puertorriqueño por ahí, claro, sí. como decimos nosotros. Eh, pero indiscutiblemente, ¿no? Hubo mucha participación puertorriqueña, tanto en la guerra de liberación, tanto en República Dominicana como en Cuba, que han sido las más grandes. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, las banderas de Puerto Rico y Cuba, que se parecen tanto, o sea, son exactamente la misma bandera con los colores invertidos. Hay una razón histórica detrás de eso. No fue invento, ¿verdad?, de alguien en un cuarto, sino que es una manifestación real de la red de conspiración por la liberación de ambos países en el transcurso del siglo XVIII, ¿verdad? Que llevó a la independencia de Cuba por un lado, pero tristemente no se logró con la de Puerto Rico. Claro. Dicho eso, ¿no? En el transcurso del siglo XIX hubo varias instancias de auge de lucha independentista, que todas ellas fueron vistas con mucha represión. Si hablo del movimiento independentista puertorriqueño, pues estás en lo correcto. El movimiento hay que entenderlo más como una sombrilla, ¿no? Donde hay distintas tendencias, desde tendencias que van desde anarquistas, ¿no? Comunistas, socialistas, tendencias socialdemócratas, que por ejemplo el Partido Independentista Puertorriqueño es socialdemócrata, democracia socialista es socialista,
hasta, ¿verdad? Hay sectores Opus Dei católicos que Mm, tienden más hacia el fascismo, que también creen en la independencia desde una perspectiva capitalista, ¿no? O sea, claro. para bien, en mi caso, son los menos, pero por lo menos vamos a decir que desde 1959 para acá, ¿verdad? Por la influencia de las luchas en el hemisferio, Ujú, ¿no? A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, podemos decir que la gran mayoría del sector independentista es progresista, vamos a decirlo de esa manera, con distintos niveles, ¿no? De tendencia de izquierda, no entrar en eso, ¿no? Pero siempre ha estado ¿no? Y en distintas instancias, por lo menos wow, desde los 30 hasta los 80, tuvo un componente muy activo armado, desde distintas manifestaciones, bien sea siendo el brazo armado de una organización con un frente legal, o bien sea porque existía ¿verdad? Una organización armada clandestina haciendo un trabajo armado, ¿no? Todo eso, tenemos experiencias de eso, ¿no? claro. Eh, la otra, me preguntaste también de cómo veo la cosa, ¿no? Sí, Lo de los plebiscitos, mira, eso estuvo interesante en estas elecciones. Primero que todo, la postura de tanto del MBC como el PIB, como muchos sectores de izquierda independentistas en el país, fue la de boicotear la votación del plebiscito, porque, ¿verdad? Se entiende que es algo, es una encuesta, eso no tiene ningún tipo de impacto legal sobre las decisiones del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos determinó que no iba a tomar ni acción alguna sobre ese tema. De ujú, hecho, Mitch McConnell, que es el presidente del Senado actualmente, es republicano, hoy mismo dio declaración diciendo, no, no, es que la estadidad no va. Aunque la estadidad haya ganado el plebiscito, eso no va. Eso no es algo que vamos a tocar como tema. Eh, ¿Por qué? Porque en el caso de la estadidad, ¿verdad? La independencia, nosotros siempre lo decimos, la independencia es un derecho humano para todos los efectos, ¿no? A partir de la resolución 1514 de las Naciones Unidas, la independencia y el derecho a la autodeterminación es un derecho de los pueblos, ¿verdad? ujú, Indistintamente de la vía que escojan para ejercerlo, es un derecho que tienen. El integrarse a otro país no es un derecho, es un privilegio en la cual el otro país lo considera o no, o sea que es una dinámica totalmente distinta, ¿no? Eh, lo que sí te voy a decir del plebiscito que me estuvo interesante es que a diferencia del último plebiscito, de un 5 a un 10% que votaban por la independencia, subió a un 30%, que si suma 35% por ahí que si sumas los 12 a 14% de libre asociación, estamos hablando de, sí, 45% por ahí, ponle, y a eso sí le sumas los 100.000 votos en blanco que hay aproximados, que fueron quienes llevaron a cabo el acto de protesta, que de alguna manera potencialmente están, ¿verdad?, relacionados con estas claro. organizaciones. Estamos hablando de que potencialmente, ¿no? O mínimamente la gran mayoría del país no es pro anexión y que hubo mucha gente que no estuvo tan pendiente a ese tema que dijeron, bueno, pues voy a votar lo que creo porque es lo que creo y que quizás sea un buen reflejo ¿verdad? De eso. Eso no necesariamente significa, yo siendo, ¿verdad? De organizaciones de izquierda que también crean en posturas de izquierda, ¿no? O sea, porque cuando uno compara esos resultados con los resultados de la gobernación, no necesariamente, o sea, hay un juego de Claro. pierna ahí, vamos a Ujú. decirlo, ¿no? En la cual sí, hay un juego de pierna, que yo todavía estoy sentándome a analizarla, las elecciones fueron ayer, ¿no? El Ujú, saldo electoral depende cómo tú lo veas desde la perspectiva, ¿verdad? Es algo que se está discutiendo en estos momentos. Depende cómo tú lo veas, ¿verdad? Tengo amistades muy deprimidas, vamos a decirlo de esa manera. Yo lo veo bastante interesante y les digo por qué. O sea, si vamos a hablar específicamente de cuántos escaños se ganaron, pues, bueno, todavía estamos en conteo, pero probablemente, objetivamente hablando, hay un retroceso, ya. ¿no? Ok. Lo que pasa es Y que para mí, cualitativamente hablando, hay unos avances muy interesantes. O sea, por primera vez desde 1944, el Partido Popular Democrático, que es el partido de la colonia, ya no es una de las primeras dos fuerzas electorales del país. O sea, pasa a segundo lugar, perdón, a tercer lugar y entra como segunda fuerza, ¿no? La alianza, ¿no? Ese acuerdo entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, en la cual, ¿verdad? Sacó como te digo ahora, lo había apuntado para esto mismo, como un 35%, te corroboro eso ahora rapidito.
32.7%, discúlpame. Claro, no, no te preocupes. Mientras, Menos del 7. mientras que, ¿verdad? La candidata ¿verdad? Que ganó la gobernación, Jennifer González, del Partido Nuevo Progresista, sacó un 39%. Yo hubiese querido, obviamente hubiese querido que ganara Juan Dalmau, ¿verdad? Pero mínimamente yo hubiese esperado que estuviese un poco más cercana a la contienda, no lo estuvo. Eso, ¿verdad? Volvemos, todavía estamos analizando el proceso y todavía no se ha contabilizado todos los votos, pero ahí es donde estamos en estos momentos. Lo cierto es que por primera vez en 60 años se quebró el bipartidismo en el país. Personas, tanto independentistas como no independentistas, votaron masivamente por un candidato independentista. Y eso para nosotros es importante porque en el contexto de la Guerra Fría y de la represión, ¿verdad? Aquí hubo un terrorismo de Estado distinto al resto de los, ¿verdad? De los países de nuestra región. No fue tan físicamente excesiva en el sentido de desaparecidos, pero fue un distinto en el sentido de persecución sistémica. Piensen más en Black Panthers, ¿no? En las Panteras Negras, Claro. en esa dinámica que era donde estábamos también nosotros metidos, ¿no? Cuando se crea la COINTELPRO, que fue la que desarticula las Panteras Negras, el objetivo era las Panteras Negras y el movimiento independentista puertorriqueño. Esos eran los dos objetivos, ¿no? Eh, por ende, en nuestro país hubo un gran miedo hacia el independentista. O sea, aquí, ¿verdad? No es lo que pasa en todos los países, pero decían, no, ese independentista porque se vaya para Cuba y Venezuela, ¿tú me entiendes? O sea, la Claro. clásica, es la clásica. Ya hasta nos reímos de eso, como que, ese independentista, qué sé yo, mándalo para Cuba. Y yo, no, pero mándame a Venezuela también, o sea, ya estamos bien. Sí. Claro. O sea, y esa manifestación también importante se ve como cambio generacional. O sea, hay muchos jóvenes que crecimos en este proceso de depresión del país, ¿no? De un país que ha ido poco a poco expulsando a esos mismos jóvenes por la falta general de gobernabilidad en el país, ¿no? Y de servicios provistos y de derechos provistos en el país, que pues le perdieron el miedo, vamos a decirle, a esos posicionamientos, ¿no? Y yo creo que es un salto cualitativo muy importante también, ¿no? Es un debate muy similar al 2019 en el sentido de que cuando Ricardo Rosselló renuncia y en el 2020 gana de nuevo su mismo partido. Y no, todo el mundo decía, no, pero después entonces no valió la pena. Y yo, no, valió la pena sí, o sea, por primera vez hicimos esto es posible. Aunque uno piense teóricamente que es posible, no es lo mismo pensarlo a que hacer el experimento y que salga, o sea, son dos cosas bien distintas. Claro. Y yo creo que ese elemento de posibilidad, si bien hay un balance concreto negativo en lo inmediato, pues sirve para, ¿verdad? Si se hace el trabajo, llevar a un avance mayor más adelante. Y por lo menos cuando se habla de ciencia política, ¿no? En sistemas que son como el nuestro, muy no representativos, que no ofrecen proporcionalidad, que es verdad, el que gana es el que tiene 50% más uno. Cuando se dan esas reconfiguraciones, en efecto, lo que viene es un monopartidismo por un cierto periodo de tiempo, porque es la que tiene la estructura con mayor cantidad de votos, aunque no sea representativa de la sociedad. O sea, estamos hablando de que fueron a votar, creo que el porciento de participación electoral conforme el universo electoral hábil fue del 60%, y ella ganó, ¿verdad? No llega ni al 40%, ella ganó con un 39%. O sea, que estamos hablando de una no representatividad, ¿no? El país que lleva una posibilidad de mucha lucha, ¿no? Claro. ¿Cómo eso sigue más adelante? Pues me estoy adelantando, pero creo que pues abre posibilidades. Y Y creo hablando que, de esa... Ay, perdón. no, y me ibas a preguntar, sí, es que si Eh, sigo, estoy más acelerado y sigo andando, tú sabes. No, está bien. No, justo es que me interesa eso de las posibilidades como más allá de ciertos momentos institucionales o administrativos, ¿no? Pensando un poco en la independencia, claro, después de la Revolución Cubana, uno de los argumentos, incluso teóricos, más fuertes es que había casi un determinismo geográfico, ¿no? En donde ciertos países no podían ni imaginar ser independientes, ¿no? Por cuestiones económicas, le metieron como ahí varias características teóricas, ¿no? Teórico-económicas. En ese sentido, ¿qué tipo de debate ya más fuera de lo institucional, más en lo social, tú has visto en estas nuevas generaciones que puedan repensar la independencia y que puedan salirse de esa idea de que hay un determinismo geográfico que no permite la independencia, ¿no? No, bueno, yo creo que volvemos. Hay un cambio bien fuerte en esos temas acá en el país, ¿no?
Yo creo que realmente quizás es una pregunta en colectivo que hay que hacer en el sentido de que yo no, vamos, hay un reto muy grande, aun cuando seamos independientes, yo que soy, ¿verdad? Y lo digo abiertamente, sea socialista, eh, sí, y le pasa al proceso cubano también, y le pasa a México, le pasa a todos los países de la cuenca del Caribe, que es que aun cuando uno tenga todo el gobierno, por ejemplo, vamos, y tenga todas las de tanto el poder administrativo como el poder en la calle, ¿no? De ejercerlo. Tú tienes un problema en el caso de Puerto Rico. Somos 3.1 millones en Puerto Rico y somos 4 millones en Estados Unidos. Van a haber remesas. Y esas remesas van a tener un impacto inmenso en la economía. Por lo menos yo sé, ¿verdad? Tanto Cuba, República Claro. Dominicana, mismo México, El Salvador. Las remesas son uno de los primeros tres renglones económicos de cada uno de esos países. Por eso es que, ¿cómo es? Cuando dicen que si a Estados Unidos le da catarro, a todos nosotros nos da pulmonía. Pero es por eso, y eso no lo digo como un fatalismo político, lo digo como no sé si es un escollo, pero es un elemento que hay que confrontar en la construcción, ¿verdad? De sociedades más justas, independientes en cualquiera de nuestros países, ¿no? Y esa relación con nuestras poblaciones migrantes es un elemento muy importante a atender y muy característico del Caribe, ¿no? Particularmente del Caribe insular, que bueno, la historia de nuestros países es una historia de idas y venidas, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Eh, pero lo importante para mí es que se da la posibilidad de entonces tener esa conversación, ¿no? Y obviamente no puedo hablar por todo el movimiento independentista porque hay una pluralidad de posicionamientos en ese tema. Como dije, la gran Ujú. mayoría probablemente, y es mi sentir, no es socialista, no es comunista, probablemente están buscando, ¿verdad? Un país que esté dentro del marco del capitalismo, pero más, ¿verdad? Con un estado benefactor similar, ¿verdad? A lo que se vende como los años de la posguerra, de los 50 y los 60, ¿no? O algo similar a los modelos de los países nórdicos, ¿no? Que es muy simplista porque ¿verdad? Son modelos de extracción también, no es que vienen a Claro. nuestros países a extraer, ¿no? Pero no voy a entrar necesariamente en eso en estos momentos, simplemente, ¿verdad? Quiero expresar un mapeo de por dónde está la cosa en ese aspecto de punto final, vamos a decirlo, ¿no? En cuanto a cómo llegar al punto final, que fue la última pregunta que se me había quedado, volvemos, en el movimiento independentista, históricamente, yo puedo decir que ha habido tres grandes posturas, ¿no? Uno es aquellos sectores que se posicionan abstencionistas por principio, es decir, no voy a participar de la contienda electoral colonial porque eso implica darle legitimidad a ese proceso y como esto es una colonia, no hay democracia real, por ende, no debo participar. Muy similar ¿verdad? A las teorías de democracia burguesas, ¿no? De si participar o no de la izquierda en un proceso electoral el burgués, vamos a decirlo. Están quienes son electorales por principio. Ahí está el Partido Independentista Puertorriqueño que dice, no, nosotros creemos en este proceso liberal y esta es la manera de seguirlo y es la única manera de hacerlo, ¿no? Y hay un espacio entre medio con distintas posiciones que Ujú. establece, y ahí yo me incluyo, que dice, no, los procesos electorales son tácticos en estas realidades. Hay momentos en donde quizás en la correlación de fuerza entendamos, no, este es el proceso que hay que utilizarlo y hay momentos que no. Eso es algo que se evalúa caso a caso, ¿no? Y yo creo que hay un debate que se los puedo enviar entre Juan Antonio Cosdegel y César Andreu Iglesias en los 40. O sea, esto es un debate que viene Ujú. de atrás, todavía cada vez surge, en la cual se da ese debate en el seno del Partido Comunista Puertorriqueño de aquel entonces, ¿no? Y por lo menos yo soy de la línea de César Andreu que dice, ¿no? Es que si el país estaba acaudando el proceso electoral en más de un 90%, que nos ha pasado, pues el país cree en eso y hay que ver de qué manera nos insertamos en la discusión pública, ¿no? Yo no sé si él llegó a leer a Gramsci o no, pero porque hay un poquito de contemporaneidad, pero yo pienso que va por la misma línea de Gramsci y de hegemonía en ese Claro. aspecto. Y ahí es donde yo me posiciono, ¿no? Yo no te descarto y nunca descartamos, por lo menos así me lo he enseñado y los reivindico, ¿no? En situaciones coloniales, ¿verdad? O en cualquier situación los pueblos tienen derechos a sus armas y a utilizarlas, ¿no? Y eso es un derecho que no se renuncia nunca. Yo no pienso que en estos momentos es tácticamente lo que debamos hacer porque se ha intentado y hubo, ¿no? Unos avances en unas cosas, pues unos retrocesos en otras, y la correlación de fuerzas nos ha ido enseñando en esta etapa de los procesos que tenemos espacio para poder crecer dentro de esta realidad, ¿no? Si eso cambia, pues se devalúa, va. Pero creo que en lo inmediato hay una apertura muy grande para, ¿verdad? Trabajarles del tema electoral, siempre partiendo de la premisa, que me es importante en lo personal, de que lo electoral es solo
¿verdad? Un elemento del poder político general y que hay que continuar con el proceso organizativo comunitario, sindical y de verdad de sectores sociales para poder, ¿verdad? Llevar a cabo los procesos. Porque aunque Dalmau hubiese ganado, ¿verdad? Pues como que íbamos a tener que seguir en la lucha porque no íbamos a tener la mayoría del gobierno. Eso que yo creo que por ahí va la cosa. Claro. Perfecto. Y yo creo que como para ir cerrando como esta entrevista, yo sí quisiera como escuchar algo que luego desde México, bueno, entendemos o podemos entender tal vez el neocolonialismo, la importancia que tenemos nosotros geográficamente de los Estados Unidos, pero ¿por qué no dejar a Puerto Rico en paz, ¿no? O sea, ¿por qué tanta negativa de parte del gobierno de los Estados Unidos para seguir manteniendo el control? ¿Es una posición militar? ¿Es una posición económica? O sea, ¿qué hay de fondo y cuál es, digamos, el punto central por el que Puerto Rico parece ser tan importante hacia los Estados Unidos, ¿no? Por todas las opciones que acabas de mencionar, ¿no? Puerto Rico es un mercado cautivo en los Estados Unidos, ¿no? En fondos federales entran aproximadamente 4.000 millones de dólares, pero en ganancias para las compañías estadounidenses entran como 40.000 millones. Aquí se da ese proceso, ¿no? De drenaje de mentes en la cual históricamente se ha exportado puertorriqueños a los Estados Unidos para servir de mano de obra barata en distintos centros industriales en un inicio en Estados Unidos. Ahora quienes se están yendo, como tienen un alto nivel técnico, pues también, ¿verdad? Hay mejores salarios allá, ¿no? Punto. O sea, yo he tenido situaciones personales en las cuales me dicen, no, es que el salario que viste es el de Estados Unidos, el de Puerto Rico es este otro, y le bajan un 30-40% el salario general, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el tema militar, de hecho, tan cercano como 2019, si no me equivoco, cuando salió de Wikileaks. Ujú. Eh, Se salió que una de las maneras en que se interceptaban los cables de Dilma, de Maduro, etcétera, era a través de, ¿verdad? Antenas que estaban en Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico está en el mismo medio del Caribe y forma parte de ese intento de Estados Unidos de proteger el canal de Panamá en su momento y de, ¿verdad? Desde Puerto Rico llevar a cabo acciones de, ¿verdad? De intervención. Desde Puerto Rico salieron los aviones que bombardearon el puerto de Duarte en la guerra civil de República Claro. Dominicana en el 65. O sea que es una situación bastante, de hecho, y con esto voy cerrando, en una de las mayores acciones de los macheteros, que fue la Operación Pitirre 2 en 1900, fue 80-81, no me acuerdo, fue para explotar varios aviones militares cazabombas que Ujú. iban a ir a El Salvador porque se estaba preparando, ¿verdad? El FMLN estaba preparando la ofensiva final y había comunicación. Entonces, ¿verdad? Siempre ha habido ese elemento tanto de espacio cautivo, de extracción económica colonial, pero también está ese elemento de presencia militar, ¿no? Para el cual después más seguir continuando con la agresión en el área de el Caribe y de América Latina. Por eso es que siempre hemos argumentado, ¿no? Que la situación colonial de Puerto Rico no es únicamente algo que concierne a la población puertorriqueña, sino es algo de toda América Latina, ¿verdad? En este proceso de la cual yo creo, ¿no? De liberación latinoamericana, ¿no? Y de integración latinoamericana, pues. Sí, no, pues muchas gracias. Quedó como mucho más claro toda la situación que pareciera que la información luego viene rapidísima y entonces uno no lo puede digerir tan rápido, ¿no? Pues Pero sí, interesantísimo toda la situación que implica Puerto Rico frente a un Estados Unidos que nosotros también tenemos una relación. Nos da mucho que pensar de nuestra relación también con Estados Unidos a partir de estas. Y con sí, los resultados allá va a haber candela para ambos países, o que lo que viene por ahí va a sí, ser sí, sí. mucha lucha, mucha Pues, Sí. lucha. pues bueno, pues desde aquí decimos viva Puerto Rico libre, pero también muchas gracias Francisco por este tiempo y pues nada, pues quedamos con esta reflexión y muchas gracias. Muchas No, gracias. estamos ahí, gracias por el espacio, seguimos en lucha, saben que aquí hay compas, y como de la misma manera que sé que allá hay compas, ¿no? Dispuestos a seguir construyendo estos sueños que tenemos y seguir luchando donde haya, ¿verdad? Donde haya que luchar. So que un abrazo grande desde acá, y seguimos para adelante. Seguimos para adelante. Muy bien.